Bueno, el día de hoy eh, le, le- le corresponde a un servidor iniciar con las presentaciones que tenemos programadas en este curso virtual de enfermería. Y bueno, para dar inicio, pues tenemos la primer ponencia a nombre de un servidor. Sí, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Jesús Salazar Renovato. Soy especialista en cuidados intensivos, soy licenciado en enfermería, tengo una maestría en tecnología informática educativa y soy docente investigador en la Universidad Autónoma de Zacatecas en la unidad académica de enfermería y actualmente funjo como coordinador de enseñanza de enfermería en el Hospital General Zacatecas y coordinador de este curso también. Bueno, vamos a iniciar esta presentación que tenemos preparada para ustedes, la cual se titula Lineamientos del uso y manejo correcto del equipo de protección personal ante la pandemia COVID-19. Este es un tema muy álgido, muy sentido y tal vez para algunos dirán muy trillado. Sin embargo, considero que es uno de los temas más importantes que debemos estar revisando constantemente en este problema de salud pública por el que estamos pasando. Quiero compartirles el objetivo para el día de hoy. El día de hoy, bueno, el objetivo de esta plática es analizar los lineamientos generales para el uso óptimo del equipo de protección personal en las unidades de atención del sector salud, considerando las recomendaciones de bioseguridad para el SARS-CoV-2 con el fin de disminuir el riesgo de contagio asociado a la exposición laboral. Entonces, eso es el objetivo de la plática del día de hoy. Y como todos sabemos y nos hemos percatado, nos hemos dado cuenta que cualquier pandemia y esta en particular son muy dinámicas y están en constante cambio. Todo esto es debido a la evidencia científica, al estado situacional, a los antecedentes, a la nueva evidencia, a las estimaciones, al análisis que está surgiendo constantemente y en base a todo esto es que se están implementando acciones. Acciones como cuál? Pues una de ellas son el uso correcto del equipo de protección personal, que bueno, es el tema principal que vamos a tratar hoy. ¿Esto por qué lo menciono? Porque como la pandemia, cualquier pandemia, son dinámicas, están en constante cambio, lo que tal vez hace 2, 3 meses, 6 meses estábamos tratando de implementar en cuestiones de equipo de protección personal, van cambiando en la actualidad. Por ejemplo, ahorita en este momento ya tenemos bien definidas los lineamientos del equipo de protección personal de acuerdo a la Secretaría de Salud de México. Entonces, como está en constante cambio, tal vez para los próximos meses, el próximo año, estos lineamientos vayan cambiando. Entonces, tal vez si, como son presentaciones que se quedan grabadas, tal vez esto ya no aplique para el siguiente 2, 3 meses o el próximo año. Todo esto está cambiando. Tanto así que si se fijan aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, tenemos, esto es, si ustedes teclean por ahí en la plataforma médica de PubMed, el término COVID-19, en diciembre del 2019 solamente aparecían nueve estudios. En este caso, empezábamos con esto. Para el 30 de abril de este año, teníamos alrededor de 5,300 estudios que se habían realizado, investigaciones. Y si fijan ahorita en la actualidad, esto es hasta el día de ayer, 61,267 investigaciones que se han realizado en temas de COVID-19. Entonces, en base a todo esto, pues como se están emitiendo acciones, se está reformando o de alguna manera reestructurando todo estos protocolos de atención al manejo de pacientes COVID. Pero, sin embargo, esto es para poner un ejemplo, en el estado de Zacatecas, seguimos nos siguen apareciendo casos de pacientes contagiados, infectados. Hasta el día de ayer vamos ya casi en 8,000, 7,898 pacientes. Y se fijan, no están disminuyendo como tal. Los nuevos casos están manteniéndose. Hasta el día de ayer fueron 116 en un solo día. Entonces quiere decir que todavía no debemos de bajar la guardia.
nos encontramos en semáforo naranja con tendencia a regresar al semáforo rojo. Ya llevamos casi ya 8,000 casos, desafortunadamente 840 defunciones. Todo esto es de lo que se ha reportado. Y bueno, ¿qué tenemos en epidemiología en relación al profesional de la salud? También, obviamente, pues nos estamos infectando, nos contagiamos. Y para poner este ejemplo, esta es una gráfica que fue un corte hasta el 28 de septiembre en cuestión de profesionales de la salud, donde nos dice que hasta el día de 28 de septiembre llevamos 118,533 personas infectadas, profesionales de la salud, y de esta cifra, el 42% desafortunadamente es personal de enfermería, ¿sí? El 28% son otros trabajadores de la salud, el 27% son médicos, el 2% laboratoristas y el 1% dietistas. Se fijan, la gran mayoría pues del personal de la salud infectado pues es el personal de enfermería. Y bueno, esto tiene alguna lógica, ¿no? Ya que es el personal más numeroso de un hospital y son los que están al frente, ¿no? de estos pacientes. Y bueno, si se fijan en esta gráfica, esto nada más para poner un ejemplo en el cual, bueno, se contagian más las mujeres, se contagian menos los hombres, con un 40% hombres, 60% las mujeres, y tenemos una edad promedio de 37 años de contagiados profesionales de la salud. Pero se fijan en esta otra gráfica, esas son defunciones acumuladas del personal de la salud, que se contagian más las mujeres, pero se mueren más los hombres. En este caso, 70% del personal fallecido, que van hasta la fecha 1,592 defunciones confirmadas, está prevalente en los hombres. Y en general, en las defunciones que vamos hasta el momento, en profesionales de la salud, el 49% está en el área médica, es decir, están muriendo más los médicos. Otros profesionales de la salud con un 29%, personal de enfermería un 18%. Si se fijan aquí, el profesional de la salud en enfermería, de hecho es el número uno, pues el mayor número de enfermeras se han contagiado, pero solamente el 18% fallece, ¿no? Del número total de funciones. Dietistas 2%, laboratoristas 2%. Entonces, desafortunadamente, profesionales de la salud están falleciendo debido a este problema de COVID-19. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser por problemas de equipo de protección personal. Esto es multifactorial, principalmente enfermedades enfermedades crónicas, ¿no? Obesidad, diabetes, hipertensión, como ustedes ya conocen. Muy bien. Entonces, después de este panorama que hemos ampliado, cuando nos hablan de equipo de protección personal, nosotros nos imaginamos algo como esto, ¿no? O sea, pensamos que el equipo de protección personal es esto. Claro, sí es un equipo de protección personal, pero no necesariamente que nos marcan los lineamientos de la Secretaría de Salud. ¿Qué es el equipo de protección personal? Bueno, es que es todo equipo, aparato, dispositivo especialmente proyectado y fabricado para proteger el cuerpo humano en toda su parte o alguna parte en específico del cuerpo, de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿sí? Entonces, esto es el equipo de protección personal. ¿Y qué lo conforma el equipo de protección personal? Bueno, pues lo conforma lo que vemos aquí, ¿no? Son lo que es la mascarilla, triple capa o mascarilla quirúrgica como la conocemos. Esta es una mascarilla de polipropileno que son triple capa, funciona como filtro y nos protege de partículas de 0,1 micras, una efectividad menor al 95%. Y tenemos acá lo que es el respirador N95. ¿Sí? Ese es un respirador N95 que todos conocemos, el cual inclusive nos puede proteger con partículas sumamente pequeñas, hasta 100 nanómetros. Estamos hablando que el SARS-CoV-2 puede llegar a medir entre unas 60 y 140 nanómetros. Entonces, nos protege
bien hasta casi un 99%, ¿no? Contra estas partículas, o en este caso, este virus. Tenemos también lo que son las gafas protectoras. Estas gafas protectoras, para que puedan ser efectivas, tienen que causar o tienen que tener una hermeticidad completa entre los ojos, ¿sí? Con una entrada de aire indirecto para evitar el empañamiento, ¿sí? Y también tenemos lo que son las batas desechables, impermeables de manga larga, careta protectora que tiene que cubrir completamente toda la cara, y guantes no estériles. Esto, y bueno, sería también conveniente que fueran guantes de nitrilo. Sin embargo, bueno, si no se tienen, no se cuentan con ellos, pueden ser guantes de látex. No necesariamente si tenemos el equipo de protección personal nos protege, ¿sí? O sea, el hecho de tener el equipo completo no quiere decir que ya esté completamente libre de riesgo de contagiarme del virus. En realidad, depende de muchas cosas. Y dentro de ellas hay unas acciones que aumentan la eficiencia del equipo de protección personal. Una de ellas es mantener una dotación constante de todos los componentes del equipo de protección personal, ya sean tamaños y en cantidades necesarias, según esto el nivel de riesgo y el personal asignado. Realizar capacitaciones teórico-prácticas sobre las medidas de prevención y control, uso racional y el correcto uso del equipo de protección personal. Los pasos para la colocación y el retiro, esto tiene que ser constante. Si yo voy a entrar a un área de pacientes COVID, necesito primero recibir una capacitación teórico-práctica y no necesariamente ir a un aula y recibir una capacitación. Esto lo puedo hacer inclusive yo mismo, colocándome el equipo de protección personal, retirándomelo de acuerdo a los protocolos y lineamientos antes de entrar a estas áreas COVID, ¿sí? Para poderme, pues para poderlo probar y sentirme seguro al momento de entrar a estas áreas. Entonces, indispensable capacitación teórico-práctica, constante, continua. Otras acciones que aumentan la eficiencia, bueno, es la supervisión del uso correcto y los procedimientos de colocación y retiro del equipo de protección personal. Siempre tiene que estar supervisado este procedimientos en cada momento. Es decir, si yo voy a entrar a un área donde están los pacientes COVID, tiene que existir una supervisión por un personal capacitado que me esté revisando, que lo esté haciendo de manera correcta, tanto en la colocación como en el retiro principalmente. Delimitar las áreas de atención de pacientes sospechosos o confirmados, pues esto es algo lógico, ¿no? Tendríamos que tener bien específicas las áreas donde están los pacientes confirmados, donde están los pacientes sospechosos, separados obviamente de todos los demás pacientes. Definir rutas de traslado de pacientes de tránsito, ya sabemos, los hemos visto ya en los hospitales, donde están las rutas ya bien definidas, marcadas, donde van a circular estos pacientes dentro de un hospital. Otro es restringir el acceso del personal de salud a las habitaciones, exclusivamente deben de ser para el personal de la salud que está involucrado en la atención de estos pacientes. También es distribuir y ordenar las actividades del cuidado del paciente para disminuir las veces que el personal de salud ingresa a una habitación, un área donde está el paciente, un aislado, donde está este paciente, ya sea confirmado o sospechoso. Que lo que tenemos que hacer es aprovechar, organizarnos. Si vamos a tomar los signos vitales, pues podemos aprovechar para tal vez aplicar el medicamento, administrar la dieta, etcétera. Esto para disminuir el ingreso a estas áreas. Para mantener, perdón, el material tiene que ser, el que es reutilizable. Tenemos de tener protocolos bien establecidos sobre el procesamiento para garantizar su uso seguro. Principalmente en este caso son los gogles, la careta, ¿sí? Para poderlos utilizar, y hay protocolos bien establecidos en cada uno de los hospitales. Y bueno, el nivel de abordaje del uso del equipo de protección personal depende de varias situaciones. Una de ellas son los procedimientos y protocolos, guías o pautas que están ya definidas. Los protocolos, las guías se realizan, o en este caso se establecen para seguirlas, ¿sí? No tiene caso tener protocolos, tener guías, si cada uno de nosotros hace lo que cree que es correcto.
tenemos que seguir estos protocolos. Entonces, todo esto, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Al igual que la infraestructura hospitalaria. La infraestructura hospitalaria, bueno, quisiéramos tener, ¿verdad?, la mayor infraestructura, tener hospitales tal vez con aisladas, con presión negativa, con áreas muy delimitadas y específicas para estos pacientes. Sin embargo, se están haciendo algunas reestructuraciones en los hospitales que tenemos que adaptarnos, no porque no tengamos estas áreas, quiere decir que no vayamos a atender a estos pacientes. Es indispensable, los tenemos que atender. Entonces, tenemos que adaptarnos también a la infraestructura que cuente en cada uno de nuestros centros de atención. Y otro es el equipo de protección personal y entrenamiento personal. Algunos hospitales, algunos centros tendrán, por ejemplo, overoles, algunos otros no tendrán. No quiere decir que no estemos protegidos. Ahorita lo que les voy a yo a decir es lo que está definido o determinado en los lineamientos de la Secretaría de Salud vigentes hasta el momento. No sabemos si esto puede llegar a cambiar. Entonces, ¿esto qué depende? Bueno, de lo que tengamos en nuestros hospitales, ¿sí? No porque no tengo un overol, no voy a entrar a atender a estos pacientes. Claro, tenemos que tener lo que nos marcan los lineamientos. Y obviamente el entrenamiento y la capacitación. Muy bien. También existen algunos criterios de selección del equipo de protección personal. ¿Cuáles son estos criterios? Los procedimientos o áreas donde se generan aerosoles. Sí, hay unos procedimientos, ahorita voy a decirles rápidamente cuáles son los procedimientos que generan aerosoles, son muy específicos de las áreas de atención a pacientes COVID. También esto determina el equipo que yo deba utilizar, los procedimientos que vaya a realizar y obviamente la interacción que tenga yo con el paciente y el medio ambiente. No es lo mismo que yo vaya, por ejemplo, a cambiar una solución, tal vez a hacer alguna entrevista, que si yo voy, por ejemplo, a esperar a un paciente. O sea, no es la misma interacción que yo tengo con estos pacientes. Entonces, esto va a determinar el equipo de protección personal que voy a usar. El mecanismo de transmisión de la enfermedad. En realidad, ya está bien conocido el mecanismo de transmisión de este virus. Solamente son por gotas, por contacto y transmisión por aerosoles. El virus solamente tiene 3 maneras de entrar a nuestro organismo: ojos, nariz y boca. Por lo tanto, son las áreas que debemos de prestar especial atención al momento de la colocación del equipo de protección personal. Ahorita lo vamos a revisar poco a poco. ¿Cuáles son estos procedimientos que pueden generar aerosol? La intubación endotraqueal, la extubación, la colocación de la mascarilla laringea. Sin embargo, no hay alguna alternativa para estos procedimientos. La ventilación manual con presión positiva, la ventilación con la bolsa de reanimación. En realidad no tenemos alternativas, se tiene que hacer, bueno, pues se hace, deberíamos delimitarla. RCP, desfibrilación, también produce aerosoles. La inducción de esputo, esto deberíamos de evitarlo, si de ser posible. Inserción de zonas nasogástricas o orogástricas que pueden llegar también a generar aerosoles, deberíamos de evitarlo si se puede. La cámara nasal de oxígeno de alto flujo, de hecho, bueno, debemos de utilizar mascarillas faciales, ¿sí? Que cubran completamente la cara del paciente, bueno, en este caso la boca y la nariz del paciente, para evitar la dispersión de este tipo de aerosoles. La succión abierta, esto tenemos que realizar siempre, succión o aspiración de secreciones con circuitos cerrados para evitar la generación de aerosoles. Las nebulizaciones de la vía aérea, claro, pacientes que no están intubados, debemos de utilizar inhaladores de dosis medidas, ¿sí? Esto, como el ipatropio, salbutamol, debemos de evitar las nebulizaciones con mascarilla. Claro, en pacientes intubados, pues bueno, ahí no hay ningún problema, ya que es un circuito cerrado, ¿no? El que se coloca en los ventiladores. El CPAP debemos de evitar, también ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes. La broncoscopía también produce aerosoles, debemos de evitarla si se puede. Endoscopías altas también pueden producir aerosoles, deberíamos de evitarlas. El hisopado faríngeo o nasofaríngeo para las pruebas
de estos pacientes. En realidad, esto ya hay protocolos bien establecidos para esto. Procedimientos ontológicos, necropsias, que también son procedimientos que producen aerosoles. Muy bien, ahora, dependiendo del sujeto, del área, de la actividad, son las acciones y el equipo de protección personal que se va a utilizar. Por ejemplo, en este caso, personal de vigilancia, personal de la salud que no está en contacto con estos pacientes, es decir, una evaluación inicial, y los pacientes, ¿qué es lo que van a usar? En este caso, todos ellos siempre lavado frecuente de manos, siempre 1,5 metros entre cada una de las personas y una mascarilla quirúrgica triple capa, siempre. Esto es lo que van a utilizar. El personal, perdón, los pacientes que llegan a las áreas de urgencias, por ejemplo, a pedir atención médica, si traen alguna sintomatología, pues con mayor razón deberían utilizar siempre, siempre mascarilla triple capa, siempre 1,5 metros entre cada una de las personas, lavado constante de manos, ya sea con alcohol gel o agua y jabón. El personal de la salud que está en el triage respiratorio se encarga de clasificar a estos pacientes, que les realiza examen físico a estos pacientes que traen problemas respiratorios, que se sospecha de una infección respiratoria. Este personal, ¿qué es lo que va a usar? Siempre, constantemente, lavado de manos, una bata quirúrgica impermeable de manga larga, mascarilla triple capa. Si no se van a realizar procedimientos generadores de aerosoles, es decir, si solamente se le va a tomar signos vitales a este paciente, que los signos vitales no es un procedimiento generador de aerosoles, puede hacer una mascarilla triple capa. Y se le va a realizar un procedimiento generador de aerosol, debe utilizar una mascarilla N95. También ellos deben de utilizar protección ocular y guantes. El personal administrativo que no está en contacto con esos pacientes, o bien que puede mantener una distancia de 1,5 metros con cada una de las personas, pues se debe utilizar constantemente el lavado de manos y una mascarilla triple capa, es suficiente. El personal que realiza hisopado faríngeo para tomar muestras de estos pacientes, acuérdense que el hisopado faríngeo también es un procedimiento generador de aerosoles, por lo tanto, ellos deben utilizar siempre constantemente el lavado de manos, deben utilizar una bata quirúrgica impermeable, desechable, de manga larga, siempre una mascarilla N95, protección ocular, guantes desechables. El personal que está en las áreas de rayos X, ¿sí? Esto va a depender si a este paciente que va, por ejemplo, a tomar una radiografía o una tomografía, no sé lo que va a realizar este paciente, esto va a depender del procedimiento que se va a realizar. Si es una radiografía, es un procedimiento en realidad que no genera aerosol, debería utilizar constantemente lavado de manos, bata, mascarilla quirúrgica, triple capa, su protección ocular y guantes. Y si se le va a realizar, por ejemplo, es un paciente que tal vez se va a sedar o se va a intubar para algún tipo de estudio, que es un procedimiento que genera aerosol, la intubación endotraqueal, se va a utilizar todo esto, pero vamos a agregar la mascarilla N95, un gorro, en realidad dice opcional, pero sí lo recomiendo, es un gorro y sus guantes desechables. El personal que se encarga del traslado de los pacientes, también esto va a depender si en el momento del traslado se le realiza algún procedimiento generador de aerosol. Si se realiza un procedimiento generador de aerosol, se utiliza todo esto y se le anexa una mascarilla N95. Si solamente es un traslado normal, un paciente, solamente se utiliza lavado constante de mano, una bata, cubrebocas quirúrgico, protección ocular, guantes. Si, por ejemplo, es un paciente que se le va a realizar se va a bucear, por así decirlo, pues obviamente es un procedimiento general de aerosol que se tiene que evitar al máximo, pero bueno, si es necesario, se utiliza una mascarilla N95 siempre, por ahí un gorro. Personal de lavandería, pues en realidad no se utilizan procedimientos generales de aerosoles, que se va a utilizar en este caso lavado constante de manos, bata, mascarilla triple capa, protección ocular y guantes. Ahora, el personal que está ya dentro de las áreas de atención directa de estos pacientes, como les comentaba, son de acuerdo a los criterios de la selección del equipo de protección personal. Si es un personal que tiene atención directa, pero que no va a realizar un procedimiento que pueda generar aerosol, ¿qué es lo que va a realizar este personal? Bueno, lavado constante de manos, bata, mascarilla quirúrgica, protección ocular y guantes. Si es un personal que va a realizar procedimientos o que puede llegar a realizar procedimientos generadores de aerosoles, debe utilizar lavado constante de manos, su bata quirúrgica, su respirador N95, protección ocular, su gorro y guantes desechables.
El personal de limpieza también va a depender si en este caso, en el momento de la limpieza, estén realizando algún procedimiento general de aerosol, que bueno, tendría que esperar a que se terminen de realizar estos procedimientos. Sin embargo, puede llegar inclusive a permanecer horas suspendidas en el aire, y más si no hay ventilación en áreas donde están estos pacientes, donde se generan aerosoles, pueden permanecer estas partículas suspendidas. A lo mejor aquí sería conveniente que el personal de limpieza utilizara todo esto, más aparte utilizara su mascarilla N95. Estamos hablando que ya son en unidades de atención directa a pacientes ya confirmados con COVID o inclusive sospechosos, ¿no?, de COVID-19. Muy bien. Entonces, como les comentaba anteriormente, no solamente es tener este equipo, tenerlo al 100, completo, de la mejor marca y calidad, sino que hay unas consideraciones que debemos de tener para poder usar o poder usar correctamente este equipo. Verificar las condiciones de salud física y emocional del personal. Esto es bien importante cuando vamos a ingresar a estas áreas. Tenemos que obviamente revisar que tengamos buena condición física, inclusive que estemos emocionalmente estables. Si estamos con temor, si tenemos ansiedad, por ejemplo, si me pongo la mascarilla, tal vez el overall, los lentes, todo el equipo, y entro a estas áreas, me voy a sentir desesperado, ansioso, y voy a tratar de quitarme todo, y me puedo contagiar. Y de hecho ha sucedido, ¿sí? Entonces tenemos que colocarnos esto, probarlo antes de ingresar a estas áreas, verificar cómo me siento, si puedo respirar bien. Hay gente que tal vez por la ansiedad sienta que no pueda respirar, sin embargo, no se ha demostrado que podamos tener alguna reinhalación de CO2. En realidad no se ha demostrado hasta el momento que pueda llegar a causar algún problema de retención de CO2. Sin embargo, la desesperación, la ansiedad, eso sí me puede llegar a provocar un problema. Entonces es indispensable revisar esto antes de... Es indispensable que el personal que va a ingresar a estas áreas que haya consumido alimentos y esté bien hidratado antes de ingresar a estas áreas, ya que esto, pues, en realidad es algo cansado. El equipo de protección completo causa inclusive aforesis, y esto puede ser que empiece a deshidratarme y que quiera ingresar, o que, perdón, que quiera salir a ingerir líquidos o a comer algo. Y acuérdense que entre más veces entre y salga a estas áreas, es decir, entre más veces me coloque y me retire del equipo de protección personal, más riesgo tengo de contagiarme. Por eso debemos de disminuir las entradas y salidas a estas áreas. Previo a la colocación del equipo de protección personal, se debe verificar que se cuenta con todo lo necesario, que esté íntegro y que esté completo, que no estén dañados, que no, las mascarillas que estén completas, que los lentes o la protección ocular que selle completamente en mis ojos, y que esté en buena integridad. Los hombres deben estar rasurados, sin barba, las mujeres sin maquillaje ni ornamentas que interfieran en el uso correcto del equipo de protección personal. Tampoco debemos de colocar microporo o alguna tela. Mucha gente lo usa. Sin embargo, esto lo que provoca es que no se haga o no cause una buena hermeticidad en la mascarilla al momento de colocármela. Entonces, no se recomienda colocar este tipo de aditamentos, al menos de que sea algún aditamento como parches hidrocoloides ultra delgados que utilizamos para proteger la piel, que bueno, estos sí están indicados, pero son ultra delgados y estos no interfieren tanto en la hermeticidad de la mascarilla. Realizar pruebas previas para confirmar que el equipo es compatible con su anatomía y condición física, principalmente de la mascarilla. Si la mascarilla me queda muy grande o me queda muy chica, de nada me sirve tener una mascarilla. Entonces, antes de ingresar a estas áreas, debo de verificar que la mascarilla sea adecuada para mi talla, mi complexión, es decir, que me quede correctamente. Para esto tengo que hacer 2 inhalaciones profundas, revisar que la mascarilla se colapse, ¿sí? O que no haya fugas importantes en la mascarilla alrededor de mi cara. Registrar, perdón, en el formato de lista de cotejo y verificación la adecuada colocación y retiro del equipo de protección personal. Esto es importante
tener en cuenta que debemos de tener una lista de cotejo en el cual el personal, cuando va a ingresar, tenga dónde está registrando, si está haciendo correctamente, si está cumpliendo con cada uno de los pasos establecidos. Retroalimentación periódica en la capacitación, lo que les comentaba, siempre debemos de tener una retroalimentación constante en cuestión de la colocación del equipo de protección personal. No necesariamente recibir capacitación en un aula, sino que lo puedo estar haciendo yo mismo frecuentemente. Me coloco mi equipo, me retiro mi equipo de protección personal y más si no ingreso constantemente a esas áreas. Hay gente que a lo mejor ingresa frecuentemente y ha adquirido una cierta habilidad para la colocación y retiro del equipo de protección. Colocar el EPP la colocación del equipo de protección personal debe seguir una secuencia preestablecida. Es decir, ya está bien establecida que debemos de seguir paso por paso. No es como a mí se me ocurre colocarme el equipo. Es una secuencia ya establecida que me voy a colocar. ¿Sí? El equipo de protección personal debe colocarse antes de iniciar la atención al paciente, verificando los puntos de fijación y amarre. Preparar las áreas específicas de colocación y retiro, ¿sí? Esta es una lista como las que les comentaba, que es una para poder verificar se cumple o no se cumple, que vamos a estar registrando. Esto debería estarse verificando cada que se ingresa a estas áreas. Y el procedimiento es muy sencillo. Primero retiramos todos los equipos, joyas, lavamos las manos, colocamos la bata y colocamos la mascarilla N95 o mascarilla triple capa, dependiendo de lo que vamos a usar, mascarilla, gogles o careta. Y guantes, primero el gorro y después los guantes, para poder quedar de esta manera. Y la colocación del uso de doble guantes se dice que solamente se recomienda para procedimientos quirúrgicos y procedimientos de la vía aérea. Debe de desinfectarse todas las áreas en caso de ruptura de los guantes, obviamente las manos con agua y jabón, si es posible, o alcohol gel. Y se puede realizar una protección cutánea, como mencionaba, de parches hidrocoloides. Hay algunas infografías que vamos a utilizar en cada una de las áreas en la entrada y salida o en este caso en el área de colocación y retiro. ¿Sí? Muy bien, el retiro, hay que considerar que la parte más contaminada son las que tienen mayor contacto con el paciente, es decir, la parte frontal. Por lo tanto, debemos de prestar especial cuidado en estas áreas. Para el retiro, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Debemos de realizar desinfección de los guantes, primero antes de retirar el equipo, desinfectar los guantes con alcohol gel, retirarme los guantes. Después de que me retiro los guantes, realizar nuevamente higiene de manos con alcohol gel. Después retiro la bata con la técnica correcta. Nuevamente realizo desinfección de las manos con alcohol gel. Me retiro el gorro, inclinando la cabeza 15 grados hacia el frente y de la parte posterior hacia el frente, de adentro hacia afuera sin tocar la piel. Lo retiro y lo desecho los RPBI. Nuevamente me coloco gel y hago aseo de las manos. Posteriormente me retiro la careta o la protección ocular, dependiendo lo que haya usado. Y posteriormente, bueno, obviamente tenemos que colocarlo, si vamos a reutilizarlo en solución clorada. Realizar higiene de manos con solución nuevamente alcoholada al 70%. Después de ello me voy a retirar la mascarilla quirúrgica o la mascarilla N95 y nuevamente realizo higiene de manos. Entonces, todo el equipo desechable debe de ir en la bolsa, en el bote rojo, de acuerdo a la norma oficial 087, y todo lo que se reutiliza, bueno, debe ser desinfectado con hipoclorito de sodio al 0.5%, es decir, de 1 a 10, es 900 mililitros de agua y 100 mililitros de cloro para poderlos desinfectar. Tenemos también infografías en el procedimiento del retiro del equipo de protección personal. Y bueno, esta es una gráfica que les mencionaba de la dilución del cloro. Esto va a depender también de la concentración que venga el cloro en cada una de las instituciones. Ya para terminar, en conclusión, el grado de protección no está dado por el número de aditamentos o capas del equipo de protección personal. En realidad, a veces creemos que entre más cosas nos coloquemos,
más protegido estamos. Primero, este es un error, no necesariamente entre más aditamentos me coloque voy a estar más protegido. Algunas veces inclusive puede ser contraproducente, ya que en el momento del retiro puede ser donde me pueda contagiar, es decir, más riesgo pueda tener. Entonces, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud, debemos de seguirlo al pie de la letra y, bueno, podemos garantizar que disminuye el riesgo, no lo reducimos al 100%. El único sitio de entrada del virus es por ojos, nariz y boca hasta el momento. Entonces son de las áreas que hemos de prestar mayor atención. El grado de protección también depende del uso racional del EPP, ¿sí? Entonces puede llegar el momento que se nos termine el equipo de protección personal y podemos quedar desprotegidos en el personal para poder ingresar a estas áreas. Es muy importante también uso racional. Si yo no requiero mascarilla N95, pues no la voy a solicitar o inclusive algún tipo de, o equipo, o partes del equipo de protección personal. El lavado de manos, distanciamiento social, educación y uso correcto del EPP son los principales factores que reducen el riesgo de contagio. Y bueno, creo que también la educación es una parte muy importante, ya que nos siguen llegando pacientes infectados a los hospitales, por lo tanto vamos a tener todavía este problema y creo que el lavado de manos también es uno de los principales factores sí, en este caso factores que nos van a disminuir el contagio y obviamente entre muchos otros. Eso sería todo de mi parte. Se nos ha terminado el tiempo, creo que ya no tenemos tiempo para preguntas. Eh, Permítanme. Ajá. Igual la pueden, si tuvieran alguna pregunta, la pueden dejar eh, en los comentarios y posteriormente se las haré llegar. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia rápidamente. Permítanme. Ok. Vamos a estar transmitiendo o presentando 3 sesiones al día. Bueno, en este caso los miércoles, y para dar continuidad al programa del día de hoy, tenemos un tema más que también obviamente muy interesante, muy importante. Si ya se encuentre con nosotros el doctor Eric Díaz, muy bien, ya lo tenemos aquí conectado. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, damos paso a la siguiente ponencia y está a cargo de el doctor Eric Leonardo Díaz Mancinas. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. El doctor Eric es especialista en medicina familiar, él es especialista en urgencias médicas por la UNAM, también está certificado en el manejo de la colocación de dispositivos endovasculares en trauma por el Colegio de Cirugía de la Universidad del Valle de Lili Cali, Colombia. Él está adscrito a la UNEM COVID-19, que también ha sido una persona clave en la atención de estos pacientes desde un inicio de todo de este problema de salud pública. Doctor Eric, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Él nos va a presentar el tema manejo integral del paciente COVID-19 en urgencias. Bienvenido, doctor Eric. Son todos suyos la cámara y micrófono. Gracias, buenos días. Buenos días. Nada más que estoy tratando de buscar dónde compartirles la